Buenas y primaverales tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien, Nati? Bien. Bueno, me alegro mucho, espero que ustedes también estén de esa forma. Tenemos 1 hora y media de información por delante y Montevideo, asuntos vinculados a la Intendencia de Montevideo, aparecen de arranque en portada. La situación del déficit que afecta a la Intendencia de Montevideo fue motivo central de la comparecencia de la vicepresidenta y exintendenta capitalina Carolina Cose, el actual intendente Mario Vergara, ante el secretario ejecutivo del Frente Amplio, presidido por Fernando Pereira. Y según pudo saber MBD Noticias en la jornada de ayer, miércoles, previo a este encuentro, el presidente del Frente Amplio convocó a una reunión en su domicilio con anteriores y actuales autoridades de la Intendencia. Hoy a la salida de la reunión en el secretariado, Vergara, digamos que se retiró sin realizar declaraciones y Cose dijo que el déficit que sufre la Intendencia responde a dos causas principales: el ahogo financiero que le adjudicó al anterior gobierno nacional y la falta de atención de la pasada administración, otra vez nacional, de diversas políticas sociales que fueron cubiertas por la Intendencia de Montevideo. De todos modos, la exintendenta y actual vicepresidenta de la República aseguró que las dificultades financieras que enfrenta la administración actual, que lo tiene a Vergara como intendente, se pueden subsanar a corto plazo. Tendremos el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares. La Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio impulsa declarar como sitio de memoria el apartamento donde vivía Elena Quinteros, ubicado en Ramón Mazzini y Libertad. Representantes del Partido Nacional, Partido Colorado, Identidad Soberana, resolvieron presentar una denuncia penal contra las autoridades del Instituto Nacional de Colonización que afirmaron la compra de la estancia María Dolores, ubicada en el departamento de Florida. El Ministerio del Interior presentó Verificá, un programa de la Policía Nacional que busca enfrentar la propagación de noticias falsas, rumores y estafas digitales. Bajo la consigna "La educación pública se defiende en la calle", el Sindicato de Maestros y Maestras de Montevideo está desarrollando una campaña en reclamo de mayor presupuesto para la educación, según explicó a MBD Noticias la secretaria general de ADEMU Montevideo, Paola López. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que la capital está rezagada en el relacionamiento con el sector privado y anunció que se está revisando el mapa de esta realidad para ofrecer un esquema más eficiente. Con el voto favorable de la ministra del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucía, la primera sala del órgano máximo de la justicia brasileña llegó a conformar una mayoría de 3-1, confirmando así la condena del expresidente Jair Bolsonaro y personas allegadas por la trama golpista de 2022. El gobierno de Polonia anunció que el Consejo de Seguridad de la ONU realizará una reunión de emergencia para debatir las incursiones con drones en su espacio aéreo. Estamos en todos los dispositivos, en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y en el canal de TV Ciudad en YouTube, y además también nos pueden escuchar en sus dispositivos o por aire a través de Uniradio 107.7 FM de Montevideo y área metropolitana, que tiene una web donde también se retransmiten estas ediciones informativas, que es uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia. Sí, Martín, vamos con un compañero y compañera que están en distintos puntos de la ciudad con temas locales e internacionales, y empezamos por ahí. Recién veíamos en titulares esta noticia de la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Con repercusiones de este asunto estará Martín Duarte. Un adelanto, Martín. Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, en la jornada de mañana se va a conocer la extensión de la condena que afrontará el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por intentos, en este caso golpistas del año 2022. Vamos a estar analizando el contexto, también las características de lo que fue la votación, y también para los televidentes conocer un poco el marco en el que se dieron estos hechos del año 2022. Esto va a ser con el politólogo Camilo López, que viene siguiendo ya desde hace unos cuantos años la política en Brasil y cómo impacta esto también en el micromundo de la política brasileña de aquí en más. Esto va a ser en algunos minutos. Y del centro nos vamos cerquita, a la Torre Ejecutiva. Allí está Mariana Abreu, porque se presenta el Plan Nacional de Vivienda y Hábitat. Mariana.
Sí, ¿cómo andás, Natalia? El saludo para todos. Así es, aquí en breve, en unos minutos nada más, se va a estar presentando este plan quinquenal de vivienda con todas las metas planteadas al respecto para este periodo. Se espera la presencia de las autoridades de la cartera, pero también del presidente Yamandu Orsi. Así que en un ratito los convocamos con lo que está sucediendo por aquí. Jair Bolsonaro, expresidente brasileño, condenado en esta jornada. Esto amerita un adelanto con Alejandro Gabart, que luego desarrollará en la sección internacional. Adelante, Jano, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes para todos. Bueno, evidentemente esta noticia, si bien era esperada, no deja de sorprender porque en definitiva el resultado final de esa votación de 5 jueces del Supremo Tribunal Federal fue de 4-1 porque justamente el juez Cristiano Dinis, que era el que faltaba, terminó votando a favor de la condena de Bolsonaro. Pero la que dio el punto y el tono fue la jueza Carmen Lucía del Supremo Tribunal Federal, quien dijo que desde 2021 surgieron nuevos focos de aflicción sociopolítica en Brasil derivados de estrategias y prácticas dirigidas a objetivos espurios. Los 5 cargos que enfrenta Bolsonaro y 7 ex colaboradores entre ministros y militares son concretamente integrar una organización criminal armada, intentar abolir violentamente la democracia, organizar un golpe de Estado y causar daños a bienes públicos y patrimoniales protegidos, a lo que hay que sumarle también el liderazgo de lo que se conoció como el puñal verde-amarelo, que consistía en un plan para matar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y también al juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, que fue precisamente uno de los que votó ayer y fue el relator principal de esta causa. Ayer de Moraes dio su voto, posteriormente lo hizo el exministro de Justicia y actual integrante del Supremo Tribunal, Flavio Gino, y hoy se esperaba la resolución porque en la jornada de ayer el juez Luis Fuchs votó a favor de anular todo este caso en virtud de lo que entendía era incompetencia del Supremo Tribunal Federal para condenar a Bolsonaro y a sus aliados. Todo esto lo vamos a estar desarrollando en minutos nada más. Mañana se va a conocer concretamente la sentencia que le podría caber al presidente brasileño, que sería de 43 años, aunque todo el mundo piensa que en caso de cumplir algún tipo de condena va a ser de tipo domiciliario en razón de su salud y de su edad, pero también va a haber una apelación que podría prolongar durante varios meses este caso. Ya estaremos ampliando más sobre este hecho que sin dudas es el hecho del día a nivel internacional. Otro adelanto, el senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el ingreso en agosto al país de 6 marines estadounidenses fue violatorio de la Constitución porque se concretó sin previa autorización parlamentaria. La actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo lo contrario y entendió que se trató de un intercambio académico sin armamento, por lo que no era necesaria, a su criterio, la venia del Parlamento. En este caso, claramente estamos frente a un proceso que comenzó en 2021 en una visita del comandante del Comando Sur, almirante Greg Fowler. No, está equivocada. Las maniobras, los ejercicios, los aprueba el Parlamento cuando llegan acá. Este llegó hace poco. Bueno, mejor dicho, este no llegó porque nunca tuvo aprobación. Desarrollo informativo, agenda de Montevideo. Empezamos, Natalia. Sí, la vicepresidenta de la República y ex intendenta de Montevideo, Carolina Cose, como recién adelantábamos, justificó la situación económica actual de la comuna, por lo que definió como ahogamiento económico que hizo la administración del presidente Luis Lacalle Pou y el repliegue del gobierno central en políticas sociales, lo que obligó a la intendencia a asumir diversas políticas comunitarias. Y en una reunión, justamente en una sesión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, en la que participó junto al actual intendente de Montevideo, Mario Vergara, en la que también estuvo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, Cose dijo que esta situación económica compleja, financiera compleja que atraviesa la Intendencia de Montevideo será, sin embargo, de esa forma únicamente en el corto plazo. En vez de cerrar policlínicas, la Intendencia extendió los horarios de las policlínicas, reformó y agrandó sus policlínicas, generó un fondo de millones de dólares para que no faltaran remedios en ninguna de nuestras policlínicas y también, frente a la crisis de agua, nuestras policlínicas daban recetas para que la gente fuera a cambiar por agua potable en los almacenes. Tuvimos al mismo tiempo una situación
de pandemia, de crisis de agua, de un Estado que se retirara, pero la Intendencia no se retiró. La Intendencia cuenta con con una situación compleja a corto plazo, pero al mediano y a largo plazo no es compleja. Consultada sobre la explicación brindada por la directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tavares, en el marco de la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental, donde manifestó que la disminución de las partidas del gobierno solo explicarían el 2,6% del déficit correspondiente al año 2024, COSE manifestó. Si usted me dice cuánto le transfirieron el último año, y yo le digo es el 2,4%, la contadora responde muy bien, porque es correcto. Dice que el 2,6%... No, déjeme hablar a mí. Ella responde el 2,4%. La oración de que eso es el ahogamiento la hizo el señor Edil, no Tavares. Tavares sigue, en la versión taquigráfica que yo también tengo, dice lo mismo que estoy diciendo ahora. Y es lo mismo que está diciendo el secretario del Frente Amplio. Así que no se dejen confundir. Ella dice que del déficit de 2024 el 2,6% corresponde a... Y ahora seguimos hablando de asuntos vinculados a Montevideo, porque en las últimas horas habló el intendente Mario Vergara, pero en otro ámbito. Dijo que el vínculo entre el departamento de Montevideo y el sector privado está rezagado y anunció que se está revisando el mapa de esta realidad para ofrecer un esquema que sea más eficiente. Lo dijo en una disertación en la Cámara de Comercio de la ciudad de La Costa junto al intendente de Canelones, Francisco Leñani, y allí enfatizó que la idea de agilizar los proyectos que están sobre la mesa. Estamos en un claro diagnóstico de que Montevideo está rezagado en las formas de relacionamiento con el sector privado desde el punto de vista inversor, y en eso también estamos poniendo foco en cuanto a reformular aspectos que son muy variados dentro de la Intendencia, porque para una inversión es tanto el tema de cómo se relaciona con el área de promoción económica, pero también de permisos de construcción, de habilitaciones de esto, de lo otro, ¿verdad? Bueno, todo ese mapa de cosas que interrelaciona la Intendencia con el sector privado lo estamos revisando para hacer un esquema mucho más eficiente en clave de tener una ventanilla de relacionamiento con el sector privado y apuntar a que la importante cantidad de proyectos realmente interesantes y de envergadura que están hoy sobre la mesa puedan llevarse adelante de forma rápida, de forma eficiente. Ahora cambiamos de asunto. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, defendió la decisión de no informar al Parlamento sobre el ingreso de 6 marines de Estados Unidos en agosto, porque según dijo, se trató de un intercambio académico sin utilización de armamento. Un par de cosas más que dijo. Por un lado, admitió que se debería legislar para definir los criterios ante este tipo de situación que se deben aplicar o que se vayan a aplicar a futuro. Y por otro lado dijo que la divulgación de videos, como pasó en este caso, que le dieron estado público a las actividades desarrolladas por las tropas, obedece a una operación política que le cuesta entender. En este caso, claramente estamos frente a un proceso que comenzó en 2021 en una visita del comandante del Comando Sur, almirante Greg Fowler, que sucesivamente varias de estas reuniones, tenemos incluso fotografías donde estuvieron presentes en la anterior administración una serie de reuniones. Una de ellas tenía que ver con este ejercicio que en realidad estamos hablando de un intercambio donde se ingresaba, por supuesto, sin armamento, donde además lo que había era un intercambio, diríamos, de carácter académico o de ideas, y en ese sentido fuimos también a buscar desde el punto de vista de qué había sucedido con intercambios similares, y tenemos varios ejemplos de intercambios similares donde no pasando por el Parlamento. Ahora, no podemos dejar pasar
que esta noticia que de alguna manera es errónea, porque allí no hubo ningún ejercicio combinado, como en otras oportunidades que sí requerirían un tratamiento parlamentario. Esa noticia es bastante entreverada con otras noticias que tienen que ver justamente, y nos parece muy parecido a una operación de algún tipo de política que no logramos entender, a pocas horas de haber comparecido defendiendo un presupuesto, que es el presupuesto del Ministerio de Defensa, donde estos temas estuvieron sobre la mesa. Les contamos que el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el ingreso al país de estos 6 marines estadounidenses sin autorización parlamentaria fue violatorio de la Constitución y por ende discrepó con las explicaciones dadas por la ministra Lasso. Concluyó que las tropas participaron de maniobras militares y discrepó con la interpretación de la ministra, quien había dicho que fue una decisión habilitada en 2021 por el anterior gobierno. Está equivocada. Las maniobras, los ejercicios, los aprueba el Parlamento cuando llegan acá. Este llegó hace poco, bueno, mejor dicho, este no llegó porque nunca tuvo aprobación. Pero los ejercicios llegan al Parlamento y se aprueban, ¿no? A recordar 4 años atrás. Acá hay que hacerse cargo. Ese es el tema. Es decir, estos marines que están en Uruguay son los mismos que están en el Caribe, en Venezuela. Lo que no requiere es cuando uno obtiene tareas de pizarrón, de reuniones. Ahora, cuando hay maniobras militares, creo que incluso algún canal de ustedes las mostró. Cuando hay maniobras militares, obviamente que eso requiere autorización. Pero vuelvo a reiterar, la consulta es para que vengan a informar. Llama la atención, lo único que llama la atención, porque estas maniobras, que el Frente y la propia ministra Lasso, cuando era senadora, las votaba en contra, votaron en contra 5 años de corrido, estas mismas, siendo ministra, vienen por abajo de la mesa y nos enteramos por la página web de la embajada, por la página web de la embajada. Lo que aclara la ministra, claro, acá lo que aclara la ministra justamente es que no hubo ningún tipo de maniobra. Pero si es lo que se vio, son maniobras militares. Son maniobras militares donde participan, dirigen, asesoran de alguna manera elementos de ejércitos extranjeros. Eso, por el artículo 85, numeral 11 de la Constitución, requiere venia al Senado. Y vuelvo a reiterar una segunda equivocación. No importa si traen armamento o si no traen armamento, porque la Constitución de la República no habla del armamento. La ministra le llamaba la atención este llamado en medio de la presentación, dice, de un presupuesto por parte del gobierno de Frente Amplio y decía, no entendemos mucho qué es lo que se está buscando con este llamado. Y va a tener que hablar con la Embajada de Estados Unidos, con lo que habla frecuentemente, porque esto se supo por la página web de la Embajada de Estados Unidos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, lo decíamos en el adelanto, lo que está pasando en Brasil, que ha sido de una jornada muy esperada, no solamente por los partidarios de Lula da Silva, sino también por quienes apoyan al expresidente Jair Bolsonaro, que han puesto el grito en el cielo con esta decisión del Supremo Tribunal Federal, que era esperada en cierta medida a raíz justamente de la forma en que se había planteado a nivel del Supremo Tribunal Federal y también de la tendencia que se entiende tenían algunos jueces. Pero de todas maneras son muchos los cargos que pesan sobre Jair Bolsonaro y esos colaboradores, exministros, jefes militares que estaban involucrados en esta trama que tenía justamente, bueno, en este último proceso una votación que iba a ser dividida, pero no tanto según se esperaba, de acuerdo a todo lo que había precedido la presentación de pruebas contundentes sobre la participación no solo de Bolsonaro, sino también de quienes le acompañaban en esta trama golpista que tenía distintos aspectos. Todo esto dependía de lo que dijera la jueza Carmen Lucía hoy, que fue la que definitivamente dio el punto al darle la mayoría al Supremo Tribunal, a la que después se sumó Cristiano Zanin, el otro juez que faltaba, dejando la cifra en 4-1 a favor de condenar al presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué va a pasar ahora?
Mañana se va a conocer la sentencia y después van a venir las apelaciones correspondientes. Entienden algunos que lo que pretenderá Jair Bolsonaro y su defensa es ganar tiempo, porque en este ida y vuelta se podría prolongar el tiempo de apelaciones y de respuestas por parte del Supremo Tribunal hasta las próximas elecciones, donde Jair Bolsonaro pretende ser candidato, pero tampoco puede ser candidato porque recordemos que tiene suspendida esa posibilidad hasta el año 2030, pero no por estos casos, sino por otro, particularmente que está vinculado con la campaña que Bolsonaro llevó adelante para desprestigiar el sistema de votación brasileño, en particular el de las urnas electrónicas. De todas formas, la jornada de hoy fue histórica y así se manifestó justamente en distintos ámbitos donde esto repercutió rápidamente, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kenny Lerdo y perezoso le mandó un mensaje de salutación y de comprensión al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el entendido de que es un perseguido político. La jueza del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucía, aportó el voto necesario para lograr una mayoría que define el juicio al que se enfrentaba el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado de varios delitos, incluida una intentona golpista, cuando fue derrotado en las elecciones presidenciales por Lula da Silva, por lo que el Supremo ya cuenta con una mayoría de votos, 4-5, a favor de la condena al expresidente, además de sus ex colaboradores y militares involucrados. La jueza sostuvo que hay prueba cabal de que Bolsonaro lideró una organización criminal con el objetivo de evitar la asunción del nuevo gobierno en 2023, que intentó abolir violentamente la democracia, organizar un golpe de Estado y causar daños a bienes públicos y patrimoniales protegidos. Sus defensores sostienen que se trata de una persecución política y se da la circunstancia de que si la sentencia es apelada y su tramitación se prolonga, el desenlace del caso podría llegar cerca de las elecciones presidenciales del 2026, a las que Bolsonaro insiste en que se presentará como candidato, aunque sobre el exmandatario pesa una inhabilitación dictada en el marco de otro proceso judicial por difundir bulos sobre el sistema electrónico de votación. Durante todo el proceso, los fiscales han sostenido que Bolsonaro, de 70 años, urdió y dirigió un amplio complot tras perder los comicios del 2022 con el objetivo de sembrar dudas infundadas sobre los resultados que dieron la victoria a su rival, otorgar poderes especiales a los militares y desmantelar los tribunales. Bolsonaro está implicado en la trama con 7 miembros de su círculo íntimo, entre los que se encuentra su compañero de fórmula, el general Walter Braga Neto, quienes se enfrentan a las pruebas reunidas durante 2 años, incluido el testimonio de su secretario personal, Mauro Cid, que confesó a cambio de un acuerdo. Este viernes se conocerá la pena impuesta, que podría alcanzar hasta los 43 años de prisión, aunque también podría gozar de la prebenda del arresto domiciliario debido a ciertos problemas de salud y a su avanzada edad, según contempla la legislación brasileña. Ayer a esta misma hora íbamos de Argentina a Brasil, ahora vamos de Brasil a la Argentina, porque en las últimas horas también se produjo otro hecho que seguramente va a tener repercusiones, y es que el presidente Javier Milei vetó otras 2 leyes que generaban mucha expectativa. Una tiene que ver con el presupuesto para las universidades públicas, un presupuesto que había sido votado en el Congreso, pero que fue vetado por el presidente Milei. Es la segunda vez que veta el presupuesto universitario, ya que el año pasado había hecho lo mismo en una circunstancia muy similar. Y el otro veto recae sobre el pedido presupuestario para el Hospital Garrahan de Buenos Aires y las políticas pediátricas que el gobierno no pretende acompañar. El Hospital Garrahan es un hospital emblemático que sobre todo aborda el tema de la pediatría y se estaba pidiendo dinero justamente para su infraestructura, para vacunas, para medicamentos, pero también para salarios de quienes trabajan en él. ¿Qué va a pasar ahora? Estos vetos van a volver al Congreso y allí van a requerir de mayorías especiales para ser volteados, es decir, que vuelva a aprobarse la ley y de todas maneras se aplique, a pesar de los vetos presidenciales.
El presidente argentino Javier Milei vetó este miércoles una ley que aumentaba fondos a las universidades aprobada por el Congreso en agosto, argumentando que promulgar la medida dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas. La ley de financiamiento universitario actualizaba gastos por inflación y ordenaba recomponer el salario del personal, entre otras medidas, y el Congreso puede ahora insistir con las leyes, pero debe reunir 2/3 de los votos en ambas cámaras. Es la segunda vez que el mandatario veta una ley que actualiza las partidas para las universidades, tras el primer veto en octubre de 2024, cuando también argumentó que la ley generaba desequilibrio fiscal. Paralelamente, el mandatario ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, que se había consolidado como una de las victorias de la oposición en el Congreso para darle respuesta al reclamo sostenido por los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes realizaron varias movilizaciones para exigir la sanción de la norma y un aumento salarial. El proyecto destacaba la implementación de una asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, infraestructuras, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país. Las leyes vetadas volverán al Congreso, pero requieren mayorías especiales para ser ratificadas y están previstas marchas y paros de las organizaciones y gremios afectados por las medidas del mandatario. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y tras la condena de Bolsonaro, vamos a mirar hacia Brasil desde Uruguay, pero ahora desde uno de nuestros móviles. Ya estamos recibiendo a Martín Duarte. Características y en los detalles de esta condena del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y estamos con el politólogo Camilo López para estar haciendo un seguimiento y las características y el impacto que puede también tener en la política brasilera esta condena. Mañana se va a conocer el detalle, pero bueno, Camilo, gracias en primer lugar por recibirnos. ¿Cuáles son las características que tiene también este fallo y de qué manera puede impactar también en la política local brasilera, ¿no? Bueno, la primera cosa que debemos señalar es el impacto fortísimo en el espacio político brasileño que tiene la condenación la condena de un expresidente de la República, en este caso, por liderar un intento de golpe de Estado que implicó la articulación entre civiles y militares, de altas cúpulas del gobierno, que bueno, vamos a saber en estos mañana cómo termina la votación y sobre todo cuál es la magnitud de las penas que para los distintos crímenes se lo está juzgando. El expresidente Bolsonaro ya está inhabilitado por una condena del Tribunal Electoral a ser candidato en la próxima elección, pero bueno, esto tiene un impacto muy fuerte desde el punto de vista político. Esto de alguna forma es un jalón más en una larga crisis que por lo menos puede extenderse 10 años en la política brasileña, encontrándola ahí por el 2013 como inicio de un conjunto de inestabilidades que se marcan con un jalón más. Esta es una votación que además es una votación donde uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal, que es la Suprema Corte de Justicia brasileña, considera que no todos los acusados, de ellos hay algunos a los que considera que hay que castigar y otros no, y absolver, entre ellos a Bolsonaro, por algunas cuestiones procesales, pero también por algunos otros tipos de valoraciones de cómo se tomó la causa. Pero esto, por ejemplo, abre la posibilidad de narrativas y de discusiones en Brasil sobre que el fallo no fue del todo unánime. Sí, lo que se espera es que el juez que falta votar vote como votó Carmen Lúcia, Dino y Alexandre de Moraes, dando un 4-1, es lo que estaría esperándose en ese contexto. ¿Cómo se llega a este proceso? Estos hechos ocurrieron en el 2022, posterior a lo que es las elecciones. ¿Cómo se da el proceso frente a la justicia? Esto para explicarle al televidente que por ahí no está tan empapado de lo que es el sistema político y en particular la justicia brasilera, ¿no? ¿Cómo se llegó a este fallo? Bueno, habría que hacer una historia breve pero llena de jalones importantes.
Antes de la elección, el presidente Jair Bolsonaro comienza a deslegitimar el sistema electoral brasileño, algo que ya había hecho previamente, en este caso incluso incorporando en ese proceso el diálogo con actores internacionales como embajadores y bueno, colocando como dudas sobre el sistema electoral. Hay en los actos electorales de la primera y la segunda vuelta hay ciertas intervenciones que a partir de las policías militares, que dependen de los gobernadores, frenaron algunas posibilidades de llegada de los electores al acto electoral. Eso generó ruidos, también luego movilizaciones en contra del resultado. El presidente no reconoce el resultado. Hay movilizaciones el día de la entrega de la diplomatura del presidente Lula y Almin cuando el Tribunal Electoral les reconoce la victoria. El presidente Bolsonaro se va a Estados Unidos y no está en el momento de la entrega del mando, y una semana después los bolsonaristas, grupos bolsonaristas que estaban acampados en torno a los cuarteles pidiendo la intervención militar, siendo incluso asusados por figuras claves como el vicepresidente de la República, un militar, Braga Neto, que se mantuvieran en esa tesitura, toman por asalto los tres poderes, haciendo una especie de nueva revival de lo que pasó en Estados Unidos con el Capitolio, pero en este caso con el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia y el Palacio Presidencial. Todo esto, lo que luego la investigación encuentra es que hay un borrador de decreto para desconocer el resultado electoral y para intervenir contra ese fallo y hacer caer el Estado de Derecho, quebrar la democracia en el caso brasileño. El presidente Bolsonaro habría articulado esto, tendría ese borrador, habría articulado esta cuestión con mandos militares, con actores políticos. Y bueno, y en ese contexto hay una serie de crímenes por lo que es acusado, por la Procuraduría General de la Unión, por el Fiscal General de Brasil, y bueno, este es el resultado del que hemos llegado ahora, en el contexto también de presiones de Estados Unidos, con marchas del bolsonarismo por las principales capitales brasileñas, con mucha tensión, en un contexto de alta fragmentación del Parlamento brasileño. Antes muchas de estas discusiones y tensiones políticas podrían haber sido como tramitadas también en el ámbito del Congreso. Sin embargo, esta fragmentación, esta polarización y el estado de crisis del sistema político brasileño, incluso el derrumbe de algunos de los partidos claves en esa estructuración, hacen que el Poder Judicial tenga otro lugar en la política brasileña, mostrándonos en realidad, como les decía hace un ratito, un ciclo de crisis de la política brasileña que hoy muestra un evento tan fuerte como la condena al presidente. Y ahora esperamos, porque en este proceso se está discutiendo una amnistía en el Parlamento, que para estos acusados y para los que tomaron, los que se movilizaron el 8 contra las instituciones, el 8 de enero, pero esa amnistía no tiene un efecto inmediato sobre lo que está ocurriendo, sería otra parte de la discusión. Y sigue habiendo una tensión sobre el acuerdo en torno a la democracia en Brasil, porque uno de los candidatos a ser candidato por el bloque bolsonarista, por llamarlo así, un bloque heterogéneo con muchos conflictos hasta ahora y con problemas de sucesión, que es el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ha dicho que si él venciera electoralmente, indultaría a Bolsonaro, ¿no? Lo que sería también un impacto muy fuerte sobre una democracia que hoy está mostrando un momento crítico. Brevemente, para cerrar, ¿cómo quedan paradas las derechas en un marco y en una Latinoamérica que en su momento, bueno, había consignado a distintos dirigentes? De hecho, siguen habiendo, el caso quizás más cercano y todo lo que viene pasando en Argentina con Milei, pero bueno, ¿qué señal se da también con este hecho, con las acusaciones que hay en Argentina, entonces, en marco de dirigentes que estuvieron también de alguna forma aliados, ¿no? El bolsonarismo no es Bolsonaro. El espacio de las derechas más extremistas de Brasil es un espacio que seguramente sobreviva y se mantenga sin la figura de Bolsonaro, y así hay que pensarlo. Lo que creo que esto nos debe llevar a pensar como sociedad y como sistema político, todas las veces que escuchamos que al Uruguay le convenía la victoria electoral de Bolsonaro, un presidente que, por lo que dice hoy la justicia, atentó contra la democracia, ¿no? Camilo, gracias por estos minutos. El politólogo Camilo López, bueno, analizando lo que ha sido este hecho internacional de la jornada de mañana y que en la jornada de mañana, va a tener también la definición por parte de la justicia brasilera. Sigan ustedes, compañeros.
Gracias, Martín y equipo. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que una investigación en el predio del Comando de la Armada en el puerto de Montevideo confirmó la presencia de un centro de tortura y detención clandestino que funcionó durante el terrorismo de Estado, que solo se conocía por testimonios. El trabajo de búsqueda se realizó justamente porque en un momento se habían, digamos, juntado datos que daban cuenta de que allí podían existir restos de personas detenidas desaparecidas, lo que finalmente se descartó, pero la investigadora Fabiana Larrobla dijo que es importante que esto se siga investigando a nivel de la justicia. Muchos detenidos del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, también del MLN, habían pasado por allí, que estaba, digamos, como en el sótano, justamente por eso se llama el sótano del puerto, ahí donde funcionaba la Prefectura Nacional Naval. Un lugar de funcionamiento clandestino, pero que tenía un funcionamiento particular que habrá que seguir investigando, porque no todos los centros clandestinos funcionaban igual, ¿no? En por lo menos recibían visitas, o sea, así como en los vagones de Canelones también se recibía visitas, pero era un lugar de detención irregular, por supuesto. Y aproximadamente desde el año 73, 74, tal vez hasta el 80 estuvo en funcionamiento. Pero eso tendremos que comprobarlo a través de una investigación más profunda, más rigurosa, digamos. ¿Qué te parece que se haya descubierto por parte de la justicia este lugar y que ahora se haya, digamos, que trasladado para que se siga investigando? Bueno, la verdad jurídica siempre da un tono de legitimación mayor, ¿no? No es lo mismo que la verdad histórica, que las investigaciones, que cuando desde la justicia se dice, bueno, esto fue así. Eso primero da un aval hacia lo público, ¿no? Hacia la sociedad, y también habilita a que las investigaciones se realicen, ¿no? Siempre ha sido fundamental el papel de la justicia en este sentido. Confirma que el Estado tenía un funcionamiento que era, por un lado, la estructura legal y por otro lado, una estructura que operaba en forma clandestina, compartimentada, secreta, y que eso no era solamente fuerzas represivas que salían a la calle, sino que también estaba dotado de una infraestructura, ¿no? Una infraestructura que no había sido creado como lugares de detención como los penales, por ejemplo, ¿no? Que no eran legales. ¿Quién se sabe qué pasó por allí? Bueno, sabemos, están los testimonios de las personas, ¿no? Del libro, Guarnieri, no sé, en realidad suponemos que cientos de personas pasaron por allí y habrá que ir a recabar esos testimonios también. Y les contamos que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que judicializar la política es de los peores errores que se pueden cometer en relación a la decisión de parte de la oposición de denunciar ante Fiscalía la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto de Colonización. Y sostuvo que si el Partido Identidad Soberana, con el respaldo del Partido Nacional y el Partido Colorado, lo quiere hacer, tiene todo el derecho de hacerlo, nadie lo puede impedir, pero acotó que estos partidos tienen que asumir que ganó el Frente Amplio y que ganó con un programa de gobierno. En el Uruguay podemos hacer perder el tiempo a la justicia o podemos dejar que la justicia actúe en los temas que son importantes. El Frente Amplio se comprometió con la ciudadanía uruguaya a otorgar 25.000 hectáreas de tierra. Entregó 4.400 y va a entregar las 25.000. Eso es cumplir con el pueblo uruguayo. Si la oposición cree que tiene una denuncia penal para hacer, no hay nada que lo pueda impedir. Creo que judicializar la política es de los peores errores que los partidos pueden cometer, pero son errores que viven cometiendo, ¿sí? O sea que tampoco me aflige. ¿Va a tomar alguna acción en concreto el Frente Amplio para respaldar al gobierno en caso de que la causa avance? ¿Pero la causa cómo va a avanzar? Todos los informes que hay es que se cumplió con la ley. Con todos los agentes que hablamos de Florida, me refiero a productores, al propio intendente, fueron claros de que esta compra del gobierno uruguayo era positiva. ¿Cómo vamos a estar en contra? ¿Cómo podemos pensar que uno de los principales industriales del Uruguay va a comprar un campo que no tiene ese valor? ¿No le estarán tomando el pelo a la gente? ¿Por qué alguien privado pagaría un precio que no vale un campo? Alguien que tiene esa capacidad económica, ¿podemos entender que no tiene facultades suficientes para entender que un negocio es malo? Es decir, el gobierno uruguayo, de acuerdo a la legislación, tomó un campo que es de alta calidad y que va a servir para alojar muchos puestos de trabajo en el mismo predio
y en la propia Florida. Entonces, ¿Entiende que se está dando una persecución hacia el gobierno por parte de la bueno, no es un problema de persecución, es un problema de que no saben perder. Tema, el senador del Partido Nacional, Javier García, le pidió en una comisión parlamentaria al subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, que se restablezca un descuento especial para compras en el litoral con el uso de la tarjeta Brou Recompensa como forma de apoyar al comercio local ante el aumento que se dice se está dando lentamente otra vez de las compras del lado argentino. García dijo que Valcorba no fue receptivo a este planteo que le hizo en una comisión parlamentaria, pero aseguró que insistirá. Y lo que le planteamos que había que sumar, que nos parecía bien, o por lo menos para reflexionar, agregar lo que era el beneficio de la tarjeta Brou Recompensa, que era un beneficio que tenían en el litoral algunos días a la semana, con descuentos importantes que llegaron en su momento hasta el 30%, y que el comercio local notó que con este beneficio realmente el impacto en las compras fue muy importante, el impacto en las compras locales. Y al mismo tiempo, cuando la economía se mueve, el empleo se mueve, ¿no? Entonces, se lo planteamos, el Ministerio de Economía tiene otra opinión, pero vamos a consultárselo al Banco República. Cuando dice que el Ministerio de Economía tiene otra opinión, ¿es porque tiene otra herramienta o porque plantea que esta tal vez...? Porque por lo menos hoy el subsecretario decía que ellos pensaban no podían introducirse en las decisiones del Banco República. Pero el Banco República, cuando nosotros en nuestro gobierno recurríamos a ello, era porque era un instrumento para erradicar más compras acá y evitar el cierre de comercio y la pérdida de empleos, que a su vez el Banco República, al aumentar el uso de la tarjeta, también tenía un beneficio. Otro asunto, el Frente Amplio plantea la revisión integral del sistema de protección a las infancias, según destacó en MBD Noticias la diputada oficialista Inés Cortés. Y dijo que no se trata solo de dejar sin efecto la ley de corresponsabilidad en la crianza, sino que la prioridad es cambiar algunos artículos que, según dijo, vulneran el derecho de la protección de las infancias frente a eventuales situaciones de violencia a nivel intrafamiliar. Pero nuestra idea en realidad es plantearlo como una ley marco que no solo revea algunas cuestiones de la ley de tenencia compartida, sino que aborde la protección hacia las infancias y adolescencias contra la violencia de manera integral. No solo intrafamiliar en los hogares, sino también en los barrios. Tenemos cifras del CIPIAB que reportan los datos de violencia hacia infancias y adolescencias anualmente, que nos dan un aumento sostenido todos los años. El último año, que fue 2024, con más de 9.000 casos atendidos por el Estado. Creo que se instaló mediáticamente atado al caso en concreto, pero obviamente esta discusión, como te decía, en el Frente Amplio no surge a partir de esta situación, sino que viene de mucho antes. Esta ley marco que estamos por presentar, entre otras cosas, tipifica la violencia vicaria, tipifica el filicidio, que hoy no está en nuestro Código Penal. Genera la figura de la violencia vicaria y la introduce en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, es mucho más robusto que solo las cuestiones que abordan la ley de tenencia compartida, es mucho más amplio. Si bien la iniciativa aún no tomó estado parlamentario, la intención es analizar el tema en la Cámara de Diputados tras el análisis del presupuesto quinquenal. Otro asunto, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay le pidió al Poder Ejecutivo ser incorporado como colectivo, como organización, en todo caso, a la mesa de trabajo destinada a abordar la problemática de la violencia de género, luego del último hecho de violencia vicaria, que se conformó esa mesa de trabajo a pedido de distintas organizaciones, entre ellas la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Pablo Elizalde, secretario general del sindicato, dijo que las y los funcionarios judiciales tienen mucha experiencia y subrayó que lo que tiene que estar sobre la mesa son las garantías para toda la población. Hay mucha experiencia de trabajo con nuestros equipos técnicos y con gente vinculada a la magistratura, donde podemos dar una visión de lo que está pasando actualmente. Más allá de poder consolidar una política de alguna forma en línea de lo que plantea la sociedad civil, ¿no? Creemos que hay que atender la violencia de género, que es lo que
estamos convencidos que los que más desprotegidos son los niños, pero también hay que ver qué cambios legislativos son necesarios hacer, porque bueno, también hay que tener claro que lo que tiene que estar bien arriba de la mesa son las garantías de todos y todas. Entonces, por eso es que la asociación le plantea al Poder Ejecutivo poder integrarnos a esa mesa de trabajo o a alguna otra donde nosotros, incluso con técnicos que trabajan directamente con la materia, poder aportar para justamente garantizar los derechos, sobre todo de los niños y las niñas. Y atención, el Ministerio del Interior presentó el programa Verificá, un servicio que busca combatir las noticias falsas y detectar posibles estafas. Es un servicio que funciona durante las 24 horas del día para verificar justamente información que circula en redes sociales, en líneas generales, en un sentido más amplio, plataformas digitales y también diversos medios de comunicación. Nosotros lo que vamos a hacer es, a través de fuentes confiables del Ministerio del Interior, de otros entes estatales y bueno, en el caso de bancos, diferentes entidades bancarias, corroborar dicha información a ver si es real o no. Lo que le pedimos a la población, más allá de todo, es por favor no brindar información por canales que no son oficiales, no brindar jamás información personal, esa es la premisa. Y bueno, lo que buscamos es prevenir este tipo de delitos y brindar información verificada, confiable a la población, estar más cerca de la población. Ante una denuncia, varias denuncias sobre un hecho, bueno, obviamente va a ser derivada a la unidad competente y más allá de eso nosotros vamos a lanzar campañas de prevención a la población, es decir, vamos a informar sobre dichos sucesos que está aconteciendo y vamos a derivar a la unidad para que bueno, se tomen cartas en el asunto. Pero la idea es esa, prevenir. Si están circulando información que es falsa, bueno, lanzar a través de las redes sociales esas campañas de protección, ¿no?, sobre los datos personales de la población para que tengan los recaudos con la información personal. El servicio Verificá, gestionado por la Dirección General del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional, no es un canal de denuncias, aclara el Ministerio. Funciona las 24 horas del día a través de canales de atención directa como WhatsApp al número 098-111-911. Correo electrónico verifica@minterior.gov.uy y redes sociales oficiales. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Es día de anuncios en materia de políticas de vivienda a nivel nacional. Nos cuenta más desde uno de los móviles, Mariana Abreu. Desde un enfoque de derechos humanos. Sí, Martina, aquí en Torre Ejecutiva se está presentando el plan quinquenal de vivienda por parte de la ministra de esta cartera, Tamara Paseiro, acompañada de otras autoridades del ministerio, luego de realizar un breve diagnóstico de la situación de vivienda. Por ejemplo, especificó la cantidad de niños que viven en hogares con alguna carencia, 400.000 niños y adolescentes se encuentran en estas características. Ahora está, dando cuenta de la realidad vinculada a los asentamientos y se espera que en esta presentación se presenten, valga la redundancia, los principales lineamientos de la política para todo el periodo. Vamos a escuchar a la ministra entonces con algunos de estos anuncios. Más estables. Y en este marco proyectamos concretar 20.000 acciones sobre el stock habitacional existente. Este lineamiento también incluye la atención a los jóvenes y a las jóvenes que egresan de INAU, que egresan del INISA, a las personas en situación de calle y que atraviesan situaciones de violencia basada en género que requieren respuestas habitacionales integrales y oportunas. Porque la política habitacional también se trata de tejer redes de protección que garanticen que las personas más vulnerables tengan la oportunidad de reconstruir sus proyectos de vida. Quiero destacar especialmente en este delineamiento la creación del programa Crece desde el Pie, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay Crece Contigo y ACE. Vamos nuevamente a la Torre Ejecutiva, donde se está presentando este plan quinquenal de vivienda y hábitat y está hablando la ministra Tamara Paseiro. Vamos hacia allí. A través de MEVIR, desplegará programas integrales
para llegar a familias del interior disperso y localidades menores a 15.000 habitantes, mediante Soluciones la atención a los habitacionales agrupamientos terminadas y en irregulares, ejecución haciendo en foco todo este también en quinquenio la recuperación para de viviendas, principalmente el desuso estratos mal incorporadas a la socioeconómicos bajos y medios, 4.000 hogares en el plan de primera vivienda, 6.000 en alquiler social y 16.000 cooperativas y soluciones habitacionales en autoconstrucción. Vamos a escuchar un tramo más de esta presentación en las palabras de la ministra. Que busca impulsar intervenciones integrales de desarrollo urbano y vivienda en zonas con alta concentración de vulnerabilidad y violencia, transformándolas en comunidades habitables, seguras e integradas. Este programa parte de un diagnóstico claro. La pobreza y la exclusión se concentran en determinados territorios marcados por las carencias de infraestructura, inseguridad y segregación social. Por tanto, el objetivo de este programa es contribuir a la reducción de la violencia y la seguridad concentrada, a través de acciones focalizadas en seguridad, inversión en infraestructura urbana, mejora de vivienda y hábitat, inclusión social y, por supuesto, con el foco en la niñez y en la adolescencia. Lo llevamos adelante en conjunto con organismos claves como el Ministerio del Interior, ANEP, INAU, INJU, el Ministerio de Desarrollo Social, ACE, así como las intendencias y los municipios de los territorios que se priorizarán. La presencia coordinada del Estado en sus múltiples dimensiones será condición para que las transformaciones urbanas y sociables sean posibles y sostenibles. Y en este momento nos encontramos trabajando con el Ministerio del Interior, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para ver cuáles son esas zonas de intervención a partir de la caracterización técnica que está desarrollando el Ministerio del Interior y que nos permite focalizar la acción ahí donde la exclusión, la precariedad habitacional, la violencia se expresan con mayor intensidad. El cuarto lineamiento se refiere al suelo urbano. Se pondrá en marcha una segunda estrategia nacional de acceso al suelo urbano con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los inmuebles públicos y promover distritos de innovación en ciudades del interior, integrando vivienda, infraestructura y equipamiento. Y esta estrategia busca también movilizar suelo público y privado, ocioso, prevenir la expansión informal y generar condiciones de integración territorial que eviten nuevos procesos de segregación. Lo haremos en coordinación con las intendencias. Bueno, escuchábamos entonces allí a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, presentando este plan quinquenal. Algunos detalles nos daba Mariana Abreu, a quien agradecemos a ella y a todo el equipo que están desde hace rato allí en la Torre Ejecutiva. Cierto. Vamos a cambiar de asunto. La Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio decidió impulsar que se declare sitio de memoria al apartamento donde vivía Elena Quinteros, ubicado en Montevideo, en la calle Ramón Mazzini, 3044, esquina Libertad. Recordemos que Quinteros fue secuestrada allí el 26 de junio de 1976 por el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, el OCOA, luego llevada al centro clandestino 300 Carlos y finalmente recapturada tras intentar un pedido de asilo en la Embajada de Venezuela, momento desde el cual permanece desaparecida. Según un informe al que accedió MBD Noticias, la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio entiende como un acto de justicia y memoria reconocer a la casa como el primer lugar del secuestro. La vivienda fue incautada ilegalmente por la dictadura y pese a que su devolución fue dispuesta en democracia, el ejército nunca la entregó, llegando incluso durante la gestión de Guido Manini Ríos como comandante en jefe a inventar una falsa identidad para ocultar la apropiación, señala el documento que estamos citando. El documento concluye estableciendo que es inadmisible que la misma institución responsable de su desaparición todavía conserve esa propiedad. Debe pasar a ser un sitio de memoria. De este tema habló Adriana Barros, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio y que dijo que justamente lo que esa comisión terminó haciendo fue respaldar un planteo que inicialmente partió de un sector frente amplista, que es el Partido por la Victoria del Pueblo. Y abogan para que el Ministerio de Defensa interceda con el Ejército para recuperar el inmueble y declararlo entonces sitio de memoria. Bueno, en realidad esta iniciativa concreta es de los compañeras del PDP, compañeras y compañeros del PDP, que no es
de declararla sitio. En realidad ese apartamento que era del PDP, donde fue secuestrada Elena, que está ocupada, que está ahí en la calle Mazzini. Cuando los compañeros presentan esta iniciativa en la comisión, las compañeras delegadas del PDP, bueno, la comisión quiso sumarse a este pedido, que nos parece sin duda un pedido justo y que no puede seguir en manos del ejército, ese apartamento. En dictadura hizo, además de los asesinatos, los secuestros, etcétera, también se apropió de inmuebles, de vehículos, de bienes de la gente de los compañeros y compañeras que detuvo, o que secuestró o que desapareció. Entre esos está esta vivienda, que en un momento este decreto se anula, ¿no? Y pasan a que esas viviendas sean devueltas a sus... Pero cuando estaba Manini en la gestión, hizo justamente, mira, yo no recuerdo el nombre de la Argentina, pero hizo un artilugio ahí diciendo que ese apartamento era de un argentino, que no me acuerdo si era Ricardo, no recuerdo el apellido ahora, y el resultado fue que sigue estando en posesión del ejército, ese apartamento. Tiene que ser al Ministerio de Defensa, pero no tengo los detalles, pero me imagino que esos trámites ya estarán iniciados. También la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio impulsará la declaración del 20 de mayo como feriado nacional no laborable y declararlo así, Día de la Memoria. Una iniciativa que sin duda hace que este tema esté presente, que reflexionemos y tratar de que esto, porque la historia de un país y sus feriados tienen que ver no solo con su independencia, ¿no? O con su jura de la Constitución. Y cambiando de tema, el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó la voluntad del gobierno de cumplir con los compromisos en materia de educación y de esta manera desestimó las diferencias entre el pedido presupuestal realizado por el organismo y el articulado remitido por el Ejecutivo. De todos modos, también recordó que, digamos, las mejoras en materia de educación fueron en general marcadas por los programas de todos los partidos políticos durante la reciente campaña electoral y por eso confió en que a nivel parlamentario se terminen determinando reasignaciones de presupuestos que se destinen hacia la enseñanza. Las prioridades son parte de los compromisos de Colonia, pero que además son parte de un conjunto de acuerdos que tiene la ciudadanía, es decir, más gurises en primera infancia, más extensión del tiempo pedagógico, más gurises cursando lo terciario universitario en el interior, apoyos económicos a las familias y refuerzo del sistema de becas para acompañar el cursado de la educación media básica y media superior. ¿Eso está asegurado? Todo eso está asegurado, pero además estamos en un momento donde todos los actores hablan de una restricción económica muy fuerte, un espacio fiscal muy pequeño, donde la educación está siendo priorizada. De hecho, por primera vez desde el retorno a la democracia, en un escenario de este tipo, los dos mensajes que hay a consideración del Parlamento, el del Poder Ejecutivo y el de la Administración Nacional de Educación Pública, prevén incrementales para educación. Así que somos optimistas de cuál va a ser la conversación en el Parlamento, porque realmente las políticas educativas planteadas para el quinquenio tienen mucha legitimidad en la ciudadanía, tienen mucha legitimidad en los actores políticos, porque estaban presentes en todos los programas de los partidos que se presentaron a las elecciones, y si logramos priorizar eso en la conversación, capaz que hoy tenemos algún pesito más, pero seguramente mañana, cuando aparezca algún pesito, va a ir para estos temas. Les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, participó de la celebración del 5º aniversario de creación del Centro Educativo de Educación Técnico Profesional ex-UTU, que funciona en el predio del Club Nacional de Fútbol, en el que está instalada la concentración o el Centro Deportivo Los Céspedes. En el lugar funcionan 3 grupos de bachillerato tecnológico y un grupo de formación profesional básica en un horario extendido de 7 a 19 horas y además ofrece actividades comunitarias en la zona para promover la convivencia y el desarrollo juvenil. Están más de 100 chicos
cursando distintos años en el ciclo básico y bachillerato de UTU con orientación deportiva, un centro juvenil de INAU con 50 adolescentes, cursos de INEFOP donde vienen padres y madres de familia. Entonces hoy podemos decir a los 5 años que no que el objetivo está cumplido, pero que sí vamos por el camino correcto para poder seguir impactando en el barrio y ojalá esto siga creciendo para que cada vez tengamos más adolescentes. Acá no hay camisetas, esto es el aporte del Club Nacional de Fútbol a la sociedad, a la transmisión de valores, a la educación, a darle a los adolescentes una alternativa de tener algo distinto, poderlo sacar de momentos desafiantes, de momentos de la droga, momentos del alcohol, o sea, son barrios con muchos desafíos y creo que Nacional con esto está demostrando que tiene un compromiso de aportar ese granito de arena a la sociedad. Nacional aporta todo lo que es la infraestructura, Nacional aporta todo lo que son distintos deportes, obviamente el fútbol acá en Los Céspedes, pero los chicos van al Club Social de Nacional en 8 de octubre a hacer natación. Ahora con la cena de gala del miércoles que viene queremos hacer una cancha dura para poder tener básquetbol y fútbol sala, y Nacional aporta también alimentación y hay muchas cosas que son actividades, digamos, extracurriculares que las hacemos directivos o gente allegada a Nacional, con clubes de baby fútbol de la zona, con los padres, con distintas escuelas, donde le damos distintas charlas, distintos cursos, que de otra manera para ellos sería imposible acceder. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bien, retomamos el pulso internacional. Volvemos a hablar brevemente de Jair Bolsonaro porque hace algunos minutos nada más y en principio se le darían 27 años y 3 meses de condena al expresidente brasileño, según lo resuelto por el Supremo Tribunal Federal. Habrá que aguardar mañana si esto se confirma efectivamente y ver qué pena le cabe a quienes también están involucrados en esta trama que fue juzgada hoy a través del Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Pero ahora nos vamos a otro de los hechos destacados de los últimos días. Tiene que ver con la incursión de drones rusos en territorio polaco que ameritó la movilización de tropas de la OTAN y de aviones que fueron los que derribaron los drones que aparentemente 19 entraron en territorio polaco. De última hora, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zayarova, dijo que lo único que está buscando Polonia es una escalada de tensiones en el centro de Europa, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está muy molesto con todo esto, quiere creer que se trató de un error por parte de Rusia la llegada de esos drones a territorio polaco. De todas maneras, el episodio no es menor y algunos analistas entienden que esto es una prueba de Moscú para ver cuál es la reacción de la OTAN y los aliados a la hora de, enfrentar situaciones como las que se plantearon en esta oportunidad, que ya habían ocurrido antes con algunos drones o algunos misiles que fueron un poco más allá de las fronteras ucranianas, pero en este caso se trató de una intervención directa de aviones de los Países Bajos, de Italia, equipos alemanes que respondieron justamente a esos drones, y ese es el hecho destacado, que por primera vez desde que empezó la guerra, aviones de la OTAN atacaron objetivos rusos que en este caso se está investigando cómo llegaron a Polonia, que por otra parte cerró su espacio aéreo en el este del país, en la frontera con Rusia, cerró la frontera con Bielorrusia, algo similar hizo Letonia, porque recordemos que los países bálticos están muy preocupados por toda esta situación y su frontera y su límite con Rusia nada más y nada menos. Polonia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU apoyada por otros países de la Alianza, que seguramente se va a dar mañana para analizar esta situación que se entiende es muy grave por las consecuencias que podría traer y hasta qué grado o hasta qué punto la Alianza Atlántica se va a seguir involucrando en la situación de Ucrania o, como en este caso, que transgreda las fronteras para llegar a países miembros de la OTAN. Polonia se moviliza ante lo que denuncia como un ataque sin precedentes de parte de Rusia y a pedido de su gobierno, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para abordar el sobrevuelo de drones rusos en su espacio aéreo, hecho que Moscú niega y eleva las tensiones por su invasión a Ucrania.
Eslovenia, Dinamarca, Grecia, Francia y el Reino Unido solicitaron al Consejo que se reúna este viernes, según fuentes diplomáticas, tras la incursión de drones rusos que fueron derribados en una operación en la que también participaron Italia, Alemania y Países Bajos, según señaló el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Se trata de la primera vez que se tiene constancia de que un miembro de la OTAN haya disparado durante la actual invasión de Rusia a Ucrania, al tiempo que el presidente polaco Karol Nawrocki sostuvo que esta provocación rusa no fue más que un intento de poner a prueba la capacidad de respuesta de su país y calibrar el mecanismo de acción dentro de la Alianza Atlántica. Además, mientras el Kremlin insiste en negar cualquier responsabilidad, Polonia advierte contra las insinuaciones de que los drones eran de origen ucraniano y no ruso y las descartó como parte de una campaña de desinformación de Moscú. Tras las denuncias de violaciones a su espacio aéreo, Polonia impuso restricciones en su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania hasta el 9 de diciembre, principalmente prohibiendo los vuelos de drones en zonas limítrofes y limitando el tráfico aéreo local, señaló la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea. El primer ministro polaco Donald Tusk se comprometió este jueves a impulsar un gran programa de modernización para el ejército de su país y se dirigió a las tropas polacas en una base aérea de la ciudad central de Lask, elogiando su rápida actuación y la de las fuerzas aliadas de la OTAN que respondieron a las múltiples incursiones de drones rusos. Bueno, hablamos ahora desde Uruguay de un asunto vinculado a los derechos humanos, a lo internacional, pero muy cercano en términos regionales, porque se cumplen hoy 52 años del último golpe de Estado ocurrido en Chile contra el gobierno del expresidente Salvador Allende. Y en ese contexto, MBD Noticias habló con Daniela Quintanilla, que es la actual subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno chileno, que destacó justamente en diálogo con nuestro noticiero el trabajo del gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric en torno a las políticas de memoria y también las políticas de verdad, especialmente en lo referido al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas, Desaparecidas durante la dictadura que se puso en marcha no hace tanto, en el año 2023. Quintanilla valoró la participación de la juventud en las actividades de la jornada y el compromiso por mantener viva la memoria. Tuvimos nuestra ceremonia de conmemoración en el Palacio de la Moneda, encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric. Tuvimos un momento de reflexión importante y también de balance y de análisis de lo que han sido nuestros últimos 4 años de gobierno. Nosotros iniciamos el gobierno del presidente Boric con el compromiso de impulsar un plan nacional de búsqueda y ya a este 11 de septiembre llevamos a cumplir 2 años de implementación del plan. Hemos logrado consolidar una mesa técnica de archivos donde surgió el Archivo Nacional de la Memoria, que está alojado en el Archivo Nacional. Hemos tenido avances muy importantes, sobre todo en la entrega y restitución de las carpetas de calificación a los familiares que durante los últimos años se habían mantenido bajo el carácter de reserva. Y hoy día ese fue un poco también el tono y la dinámica que quisimos darle a este acto de conmemoración. Nos acompañaron jóvenes, dos jóvenes que son nietos de personas desaparecidas. Nos entregaron unas palabras muy alentadoras sobre el compromiso de las nuevas generaciones con mantener viva la memoria, con consolidar un compromiso robusto por la democracia y sobre todo en miras del fortalecimiento de las garantías de no repetición. Este tipo de fechas conmemorativas son una oportunidad especial para reafirmar ese compromiso que tenemos como gobierno, pero sobre todo el compromiso que tenemos que tener los estados a nunca abandonar los caminos y las vías democráticas para resolver nuestras diferencias. Estamos nosotros ya en la recta final de nuestro gobierno, sentimos mucho orgullo por los avances que hemos tenido en esta agenda, pero somos también muy conscientes de los desafíos que enfrentamos en el presente y hacia el futuro.